Buenas tardes, mi grupo está conformado por Nicole Tatiana Escalante, María Angélica Cáceres y quien les habla, Nasli Karina Redondo Camargo. Mi grupo es el grupo número 19 y hoy les vamos a hablar sobre el análisis económico a nivel global. Definiendo la economía global. La economía global se refiere al sistema económico interconectado que abarca a todos los países del mundo, en los que están los bienes, los servicios, el capital, la tecnología, la información y lo que circula a través de las fronteras nacionales. Análisis económico. El comportamiento de la economía global entre el 2024 y el 2025 está influenciado por diversos factores, incluyendo la inflación, las tasas de interés, el comercio internacional y la evolución de los mercados emergentes. Crecimiento económico moderado y desigual. El crecimiento global se mantiene en niveles moderados con diferencias entre regiones. Está Estados Unidos, que ha mostrado resiliencia impulsado por el consumo interno y la inversión en tecnología. Europa experimenta un crecimiento más débil debido a la alta inflación y la desaceleración de Alemania y la incertidumbre geopolítica. China, tras la pandemia, ha mostrado una recuperación más lenta de lo esperado debido al problema en el sector inmobiliario y la baja confianza en el consumidor. Los mercados emergentes como India y algunas economías de América Latina han mostrado un crecimiento más robusto, aunque enfrentándose desafíos por el crecimiento del crédito. Inflación y políticas monetarias. La inflación sigue siendo un tema clave con la desaceleración en la mayoría de los países desarrollados, pero aún por encima de los objetivos del 2% en muchas economías. Los bancos centrales como la Reserva Federal y el BCE han mantenido tasas de interés altas para combatir la inflación. En países emergentes, el control de la inflación ha sido más variado, como en algunas naciones, aún enfrentando presiones inflacionarias debido a la depreciación de sus monedas. Comercio internacional y tensiones geopolíticas. La globalización sigue en proceso de la reconfiguración con tendencias hacia la regionalización de las cadenas del suministro. Las tensiones entre Estados Unidos y China continúan afectando el comercio global, con restricciones en sectores claves como semiconductores e inteligencia artificial. La guerra en Ucrania y el conflicto en Medio del Oriente han generado incertidumbre en los mercados energéticos y agrícolas, afectando a la estabilidad de los precios. Nico, el micrófono. Energía y transición verde. La transición hacia energías renovables sigue avanzando, pero la inversión en combustibles fósiles aún es significativa, especialmente ante el aumento de la demanda en países emergentes. La volatilidad en los precios del petróleo y el gas siguen siendo un factor crítico con la OPEP, ajustando la producción para controlar los precios. Tecnología y digitalización. La inteligencia artificial y la automatización están transformando el empleo y la productividad, con sectores como la salud, las finanzas y la manufactura adoptando rápidamente nuevas tecnologías. La regularización de las grandes tecnologías están aumentando en varias regiones, lo que puede afectar su crecimiento y estrategias de expansión. En conclusión, la economía global se encuentra en una fase de adaptación tras las disrupciones de los últimos años, a medida que los bancos centrales equilibran sus políticas monetarias y los gobiernos implementan estrategias para la resiliencia económica. El crecimiento podría mantenerse moderado,
Sin embargo, los riesgos geopolíticos, la transición energética y la evolución del comercio seguirán siendo factores claves a observar. Análisis del comportamiento de la economía global y factores económicos. El comportamiento de la economía global está influenciado por una serie de factores macroeconómicos que afectan el crecimiento, la estabilidad y el desarrollo de los países. Comprender estos factores permite evaluar los efectos de las políticas económicas y diseñar estrategias para lograr los objetivos macroeconómicos. En este análisis se abordan los principales determinantes del comportamiento económico global, incluyendo las políticas monetarias y fiscales, los indicadores económicos y el ciclo económico, y entre otras claves. ¿Qué intervienen en la economía global? Las políticas económicas son las herramientas utilizadas por los gobiernos para regular las actividades económicas y alcanzar objetivos como el crecimiento sostenible y la estabilidad de precios y el pleno empleo. Política fiscal implica el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía. Hay dos factores, que es expansiva, aumenta el gasto y reducción del impuesto para estimular la economía, y contractiva, que es la reducción del gasto y el aumento de impuestos para controlar la inflación. Política monetaria es implementada por los bancos centrales para controlar la oferta monetaria y las tasas de intereses, que son la expansiva para la reducción de tasas de intereses y aumento de liquidez, y la contractiva, que aumenta las tasas de intereses para reducir la inflación. Política cambiatoria regula el tipo de cambio para influir en la competitividad de las exportaciones e importaciones. Los regímenes pueden ser flotante o fijo. Análisis del comportamiento de la economía global y factores macroeconómicos. Indicadores macroeconómicos. Los indicadores macroeconómicos permiten evaluar el estado de la economía y la efectividad de las políticas implementadas. Producto Interno Bruto. El PIB mide el valor total de bienes y servicios producidos en un país y es el indicador principal del crecimiento económico. Se puede analizar en términos nominal o real. Nominal, sin ajuste por inflación; real, ajustado por inflación. Ejemplo, en el 2023 el crecimiento del PIB mundial se desaceleró debido a tasas de interés altas y menor demanda global. La inflación mide el aumento generalizado de precios en la economía y se cuantifica mediante el índice de precios al consumidor. Una inflación elevada reduce el poder adquisitivo y genera inestabilidad. Ejemplo, la crisis inflacionaria del 2022 al 2023 fue impulsada por problemas en la cadena de suministro y políticas fiscales expansivas por pospandemia. Tasa de desempleo refleja el porcentaje de la población activa que no tiene empleo y es un indicador del dinamismo laboral. Ejemplo, Estados Unidos, la tasa de desempleo alcanzó mínimos históricos en el 2023, pero con riesgos de recesión al futuro. No me sale la otra hoja. Ahora sí. Balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Superávit, más exportaciones que importaciones. Déficit, más importaciones que exportaciones. Ejemplo, China mantiene un superávit comercial significativo debido a su alta producción de industrias y exportaciones. Tasa de interés. Determinan el costo del crédito y afectan al consumo, la inversión y el crecimiento económico. Ejemplo, los aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal en el 2022 al 2023 impactaron negativamente el crecimiento global.
El ciclo económico describe las fluctuaciones de la economía a lo largo del tiempo y consta de 4 fases. 1. Expansión, crecimiento del PIB, aumento del empleo y la demanda. 2. Pico, punto máximo antes de la desaceleración. 3. Recesión, disminución del PIB, caída del empleo y el consumo. 4. Recuperación, reactivación de la producción y el empleo. Ejemplo, la recesión global del 2008 fue seguida por una fase de recuperación prolongada. Análisis de la economía global en el 2024 al 2025. Crecimiento moderado. Estados Unidos y China siguen liderando, pero con una desaceleración. Inflación del descenso, aunque en algunos países es alta. Tasas de intereses elevadas impactan el consumo y la inversión. Factores externos. Guerras y crisis energéticas afectan el comercio global. Conclusión. El comportamiento de la economía global está determinado por una interacción compleja de políticas económicas, indicadores macroeconómicos y fluctuaciones del ciclo económico. En el contexto actual, los países enfrentan el desafío de equilibrar el crecimiento, la estabilidad financiera y la equidad social. Para los próximos años, la adaptación a los cambios estructurales en comercio, tecnología y energía será clave para la sostenibilidad económica. Muchísimas gracias.